primero que nada, bienvenidos a todas y todos. De parte del Comité de Frente Amplista de Ciencias Sociales es un honor para nosotros y nosotras haber generado esta actividad en esta que es también en parte nuestra casa. Primero que nada, agradecer a los compañeros y las compañeras de La Huella por siempre prestar el lugar y hacer que podamos generar estas actividades, a la Secretaría de Organización y Comunicación del Frente Amplio, a la Presidencia del Frente Amplio. Sabemos que Javier Miranda en esta oportunidad no podía estar por un tema de salud, pero sabemos también que está muy bien representado y agradecemos además el impulso y el apoyo que nos ha estado dando para seguir aportando a la fuerza política desde este lugar. Así que también de mi parte a los compañeros y compañeras del comité que han hecho posible esta actividad, que parece algo sencillo, pero que después a efectos reales no lo es y siempre lleva mucho trabajo y esfuerzo. Vale la pena, creemos, hacer este tipo de actividades. Esperamos que se dé un intercambio fluido y fructífero para todas y todos. Primero que nada, contarles un poco para los que no nos conocen o los que nos conocen poquito. El Comité de Frente Amplista de Ciencias Sociales nace en 2014 como un espacio de militancia abierto, participativo. La idea es que el mundo de las ciencias sociales, la familia de las ciencias sociales pueda formar parte de este comité. Hablamos de egresados, docentes, funcionarios, estudiantes y no nos restringimos únicamente a eso, sino que las puertas están abiertas para todos y todas aquellos que sientan una sensibilidad, unas ganas de estar, de participar y de hacer. Una buena parte de lo que creemos tiene que ver con el hacer y por eso esta actividad. Como les decía, el comité nace en 2014 y recordarán todos, el 2014 fue un año de campaña que fue con mucha ebullición. Y uno de los objetivos que teníamos propuestos tenía que ver justamente con darle continuidad al proceso. Y bueno, ese es uno de los debates internos que hemos estado teniendo justamente y pensando desde qué lugar nosotros y nosotras podemos seguir aportando a la fuerza política. En ese debate en particular, este año el comité definió la realización de comisiones temáticas. Creemos fuertemente en el trabajo multidisciplinar para potenciar desde cada una de nuestras visiones y seguir aportando desde ese lugar. Y en particular, esta actividad se marca también en una discusión que tuvo que ver, bueno, ¿qué temas vamos a privilegiar? ¿En qué temas vamos a enfatizar? ¿Vamos a seguir la agenda? ¿No la vamos a seguir? Eso fue un ejercicio de problematización interno bien interesante que deriva en la convocatoria de esta actividad, que en principio pretendemos que no sea una actividad concreta, sino que se enmarque en un ciclo de debates que tenga otras actividades también contempladas. Y si bien fue una propuesta del colectivo, también se enmarca dentro de la Comisión de Género y Diversidad, que es una de estas comisiones temáticas que les comentaba recién. Bueno, en eso hemos estado andando, en eso pretendemos seguir caminando con errores, aciertos, pero siempre con muchas ganas. En particular, el tema que nos convoca hoy nos preocupa mucho. La ley, creemos que el posicionamiento y el valor que se le ha puesto muestra la prioridad que se le pone desde la fuerza política, pero sin lugar a dudas creemos que queda mucho por hacer. El tema de la violencia de género entre hombres y mujeres y en particular su carácter binario y heteronormativo es multiplicador de exclusiones y sin lugar a dudas delimita muchísimo la conformación de una sociedad más justa y equitativa. Entonces, esos son los temas algunos de los temas que nos preocupan, pero nos parecía de suma importancia la primera actividad que estamos haciendo, además, solos, porque siempre otros comités nos han estado acompañando, que tuviera que ver con este tema y con un panel, además, que agradecerles, porque omití hacerlo anteriormente, que creemos que no solamente es idóneo y capacitado, sino que muy comprometido, y ese era uno de los temas que más queríamos privilegiar, que sea un panel comprometido con el tema. Lamentablemente, en el día de hoy nos acabamos de enterar que Daisy Tourné no va a poder estar por un temita familiar, pero dejó un saludo para todas y todos. Y la verdad es que creo que no necesitan presentación, porque son todas caras conocidas, pero así, muy breve, nos acompaña Teresa Herrera, doctora en Sociología. Y, Teresa, vos corregime si yo me equivoco en algo. Bien, no es lo mismo. En Ciencias Sociales,
Gran militante del movimiento feminista y vocera de la Red Uruguaya de Violencia Doméstica y Sexual. Tenemos a Mariela Mazzotti, directora de Mujeres en este momento, también docente de Flaxo, asistente social, y a Rafael Paternain, que es sociólogo, experto en violencia y criminalidad, investigador de la OVELAR y primer suplente de Constanza Moreira en el Senado, y además, déjeme decir, un amigo de la casa, porque siempre que lo hemos convocado para todas las actividades ha estado con el gran ímpetu que le pone al tema. Yo no quiero aburrir mucho más, simplemente comentarles. La idea es que cada uno tenga unos 20 minutos de exposición. Nosotros dimos algunas preguntas disparadoras a cada uno simplemente para que la discusión tuviera un hilo conductor común. Cada uno también enfatizará los puntos en los que se sienta más a gusto. Después sí vamos a abrir un espacio de intercambio y la idea es que esto sea bien participativo, que se puedan vertir opiniones, críticas, preguntas, lo que ustedes quieran. Y bueno, yo no aburro más, simplemente nuevamente agradecer de verdad que se hayan acercado, agradecer a los compañeros de FATV que están transmitiendo en vivo en este momento y esto de las comunicaciones nos permite estar y llegar a otros lugares. Y bueno, la magia no existe, la magia está acá en encontrarnos, así que celebramos eso en colectivo y le paso a dar la palabra a el primer o las primeras valientes que se animen a iniciar. Eso lo dejo a gusto de ustedes. Bueno, buenas noches, un gusto. Me parece que es una iniciativa bárbara que la asociación de, bueno, no sé si estudiantes, docentes, asociación de ciencias sociales, se proponga este tema de agenda, ¿no? Porque en realidad nosotros hace poco participamos un grupo de asistentes sociales que estamos con tareas de responsabilidad en políticas públicas vinculadas a la violencia de género. Fuimos al Congreso de Trabajo Social a una mesa también de política pública sobre violencia basada en género. Me parece que es bien importante que empiecen a surgir estas iniciativas. Bueno, ambas tienen la cuestión de la familia, de las ciencias sociales, quizás como primera área, pero también debemos de motivar al conjunto de la Universidad de la República, porque, bueno, hay cuestiones que hacen a la cultura y hacen a la ciencia y a la investigación, a los aportes que nosotros pensamos que la Universidad de la República tiene en términos de aportar a la transformación y al cambio del Uruguay en una orientación de un Uruguay más justo, más igualitario, más solidario. Y uso esas palabras porque creo que cuando uno habla de violencia basada en género está hablando de la punta del iceberg de lo que es la desigualdad de género, y la cuestión de la desigualdad está íntimamente asociada a la cuestión de la justicia, de la democracia. Y en ese sentido, bueno, señalar de que cuando uno habla de justicia de género, habla a los aspectos de la distribución económica, es decir, la injusticia económica tiene una cara de desigualdad entre mujeres y varones, a lo que es la justicia por el reconocimiento, es decir, el reconocer los distintos patrones culturales, prácticas, creencias, valores que de alguna manera organizan y estructuran a esta sociedad, también tiene cara de género. Y lo que es la democracia paritaria o la paridad social, es decir, la participación. No vamos a alcanzar igualdad, distribución económica o distribución igualitaria en el reconocimiento si no logramos una participación paritaria. Entonces, esas tres caras de la moneda, ese conjunto de desigualdades económicas, donde también lo racial juega un papel fundamental como ejes estructurantes de la condición de reproducción de la desigualdad que favorece a los grupos privilegiados, en esa cuestión debemos de poder poner el acento hacia la igualdad de género y, cuando no, el problema agudo principal que aparece es la violencia de género.
pero la segregación en el mundo del trabajo, las desigualdades a la hora de la opción vocacional o de las decisiones que las niñas y las adolescentes van tomando a lo largo de la vida, también en relación al estudio, eso tiene que ver, las imágenes las opiniones, las asociaciones que se hacen con respecto a las mujeres, cómo estamos apareciendo en los medios de comunicación, qué papel tenemos en la cultura, todo esto de alguna manera condiciona las relaciones sociales y al estereotiparnos vivimos desigualdades. Las desigualdades culturales las vivimos mujeres y varones, pero sin ningún lugar a duda que lo socialmente valorado no está en los valores o en las creencias o en las pautas tradicionalmente asociadas a lo femenino. Por eso es que la desigualdad tiene rostro de mujer. Y en esto, aunque parezca binario, es el eje estructurador de la sociedad. Luego de eso y del racismo, tenemos otras tantas circunstancias que aumentan o agravan esas situaciones de desigualdad, como la edad, como el lugar donde vivimos. No es lo mismo vivir en Montevideo que vivir en Cerro Largo o en Rivera. Las condiciones de salud, la identidad de género, la orientación sexual. Hay muchas variables, ¿verdad? Pero la sociedad se estructura en clases y las clases tienen que ver con la distribución económica y requieren la organización del mundo, del trabajo y de la cultura para que hombres y mujeres, más allá de nuestras características particulares, nuestras orientaciones, ocupemos los lugares que hay que ocupar para reproducir esta sociedad. Eso es lo que produce violencia. Entonces, hablar de violencia de género implica reconocer esa organización de ese mundo social. Es una interpretación de la realidad. Hay gente que dice que eso no existe. O hay gente que está empezando a utilizar de manera equívoca el concepto de género para hablar de una búsqueda de discriminación por parte de determinados grupos sociales donde estamos asociadas las feministas y los militantes por la libertad en la orientación sexual o en la identidad de género. Entonces, implica describir este fenómeno como la violencia de género como un fenómeno de la sociedad que expresa un conjunto de desigualdades que son estructurales porque son necesarias para reproducir un sistema capitalista en esta etapa tardía del capitalismo. Entonces, en ese marco estamos trabajando en muchos programas desde el Instituto Nacional de las Mujeres, pero obviamente nosotros tenemos un ámbito interinstitucional de transversalización de las políticas de género, es decir, con la idea de que no se trata de que una institución tome este problema, sino que es el Estado en su conjunto que lo tiene que tomar, junto con la participación de la sociedad, por supuesto. Allí se definió a la violencia de género como la primera prioridad en el Uruguay. Se la definió porque las consecuencias en vidas, en sufrimientos y en daños es altísimo. Y porque es tan evidente la violación de los derechos humanos. Entonces es en lo primero que el Uruguay, que reproduce estas pautas conservadoras en términos hegemónicos, es lo primero que reconoce como un problema actuar, en términos de urgencia, en términos de prioridad, ¿no? El resto de la agenda de género la vamos construyendo. De alguna manera, en el Consejo Nacional de Género, los distintos ministerios van fortaleciendo las políticas públicas. Pero la indignación ciudadana del 8 de marzo no fue por la desigualdad de género, fue por la violencia de género. Pero yo quiero decir que la desigualdad es violencia. Esta ley, de alguna manera, surge del Consejo Nacional Consultivo, que es un ámbito creado por ley, interinstitucional, con participación de la sociedad civil, tiene muchos años de acumulación para la interpretación del problema y para poner un acuerdo en qué es lo que hay que hacer. Este Consejo Nacional Consultivo saca un primer plan de acción para este periodo, para cumplir en este periodo 2016-2019, donde participan todas las organizaciones del Estado y también participan organizaciones de la sociedad civil, Poder Judicial, Fiscalía y el Congreso de Intendentes, y compromete determinado plan de acción. Dentro de ese plan de acción, un tema fundamental era un nuevo marco normativo. Estamos en el Uruguay muy atrasados en términos
de la respuesta legislativa a la violencia de género. Entonces, esta ley, este proyecto de ley integral que está discutiendo el Senado, nosotros lo enviamos al Parlamento en abril del 2016, estamos sobre agosto del 2017, es una ley larga, tiene 103 artículos, es una ley compleja porque toca muchos temas, pero por sobre todo entendemos o interpretamos muchas de quienes estuvimos en el proceso de elaboración de la ley, que también ha requerido tanto tiempo porque es una ley que provoca muchos cambios. Cambios en términos de que la violencia de género no es solo la violencia de pareja o expareja, sino que tiene un conjunto de dimensiones que de alguna manera nos interpelan en todos los ámbitos de la vida cotidiana y de la vida pública, porque también se reconoce la violencia política, por ejemplo, como una de las formas, una de las dimensiones de la violencia que las mujeres políticas han sufrido, no solamente en Uruguay, sino en América Latina, que también ha costado vidas, ¿no? En Guatemala se lloran vidas de mujeres políticas. Entonces, esta ley reconoce la complejidad y la multidimensionalidad de la violencia de género. Por otro lado, es una ley que reconoce los derechos de las víctimas y en términos de víctimas no solamente coloca a las mujeres como víctimas, sino que coloca, cuando hay violencia de pareja y expareja, también a las niñas, a los niños y a los adolescentes que de alguna forma están, son hijos, hijas o están a cargo de esa mujer víctima de violencia. Esto es muy importante porque todavía en algunos sectores de la justicia se consideran a los niños y a las niñas como víctimas indirectas de la violencia de género. Es grave esto. ¿Por qué? Por ejemplo, por el régimen de visitas. Muchas veces nos pasa que un hombre tiene tobilleras. Cuando un hombre tiene tobilleras es porque el juez evaluó que ese hombre, que hay una posibilidad cierta de que ese hombre tiene voluntad de matar a la mujer, de matar, de asesinar, de cometer un femicidio. Nosotros podemos pensar que ese hombre que tiene ese ánimo de matar puede ser buen padre para con respecto a sus hijos. Muchos jueces todavía se lo cuestionan. Nosotros entendemos que esta ley, por ejemplo, al reconocer esto está moviendo un esquema cultural muy fuerte, está dando herramientas a los jueces que actúan en este sentido, está dándole herramientas al movimiento de mujeres y feministas y al conjunto de equipos técnicos que trabajan en los apoyos jurídicos a las mujeres, ¿verdad? Y está reconociendo de que hay un problema, que hay una unidad en la persona violenta y que no puede ser violenta con su pareja o expareja y un fenómeno padre con sus hijos. En realidad, la práctica de la gente que trabaja directamente en violencia sabe que los niños y las niñas muchas veces son la vía de llegada a la mujer. Pero, lamentablemente, ya a fines del año pasado, y tenemos 2 niñas que se salvaron, pero que fueron baleadas, y un niño asesinado por causa de violencia de género, no por infanticidio en términos de la brutalidad de un adulto sobre un niño, sino para lastimar y dañar a la mujer, matan a su hijo o a los hijos de la mujer. Niños. Es muy grave, es gravísimo. Por lo tanto, en la ley aparece un capítulo de los derechos de las víctimas con esta concepción amplia. También niñas, niños y adolescentes pueden ser víctimas de abuso sexual, pueden ser víctimas de violencia callejera, pueden ser víctimas de violencia institucional, por ejemplo, a nivel de lo que pueden estar viviendo en los centros educativos. Es decir, que están tomados en cuenta desde el punto de vista de la violencia de género, eso sí. Para otro tipo de violencia, bueno, hay que reformar el Código del Niño, que es una tarea pendiente que también tenemos. Luego viene un capítulo que tiene que ver con las obligaciones del Estado. Y entonces se definen lineamientos, directivas de políticas públicas en distintas áreas,
que se consideran fundamentales para una ley integral. De memoria, más o menos, educación, vivienda, trabajo, desarrollo social, protección a través del Ministerio de Interior, políticas de defensa, políticas de medios de comunicación, bueno, de alguna manera una definición de los lineamientos, las directrices que se requieren para una actuación conjunta e interinstitucional de la distinta arquitectura del Estado uruguayo, porque para combatir la violencia de género o atender la violencia de género o proteger a las víctimas o garantizar un acceso a la justicia o reparar el daño, se requiere el compromiso de un conjunto bastante importante de instituciones que esta ley lo plasma. Luego viene, en ese caso de los lineamientos, tenemos algunas discrepancias en algunos puntos con la comisión que está estudiando la ley. Hay discrepancias con respecto a las protecciones que nosotros queremos dar en materia de política pública de vivienda. Es un punto muy, muy sensible la necesidad para que una mujer genere un proyecto de vida. Por un lado, la exclusión del hogar del hombre, el posible traslado del contrato de alquiler, si estaba en nombre del hombre, a la mujer, para que pueda, lo primero es que se mantenga en el lugar donde vive, o si no, una política de acceso a la vivienda. Acá tenemos algunos artículos cuestionados, tenemos algunos artículos cuestionados en educación también. En educación uno, por ejemplo, tiene que ver con la duda de si un educador o educadora tuvo o cometió un delito del área sexual, si puede o no puede continuar con el ejercicio de esa profesión docente que está vinculada con niñas y niños y adolescentes. Nosotros en la ley planteamos que no puede, que hay que excluir. Bueno, esto genera algunas dudas en algunos niveles. Luego tenemos todo el capítulo de acceso a la justicia, donde la ley es muy innovativa. Es muy innovativa porque nosotros estamos muy innovativa, pero no en relación a la trayectoria de la experiencia de la justicia en Uruguay, porque actualmente los juzgados de paz en el interior del país son multimaterias. Pero nosotros estamos queriendo llegar a juzgados multimateria. Esto quiere decir que en un mismo juzgado la mujer puede llevar adelante su juicio penal, su juicio civil, las medidas cautelares de protección, siempre en el mismo lugar, aunque con expedientes distintos, pero el mismo juez, el mismo equipo. El juez va a conocer integralmente su problema, la mujer no tiene que andar transitando por distintas instituciones, los expedientes, si bien son de materias distintas, como lo trata un mismo juez, pueden ir cursando de manera más paralela o más sincrónica, pero esto genera, de alguna manera, una modificación de lo que está de la experiencia actual. Y como siempre sabemos, los procesos de cambio no son fáciles a nivel de las instituciones, entonces ahí también tenemos alguna opinión contraria de la institucionalidad directamente vinculada con esto y de algunas cátedras de derecho también. Luego, la ley también crea el sistema de respuesta interinstitucional, donde hay compromisos concretos de las instituciones específicas que forman parte del sistema de respuesta, que implica la promoción de derechos, la atención a las víctimas, la resocialización de los hombres agresores, implica el acceso a la justicia, la protección con un fortalecimiento de las medidas cautelares, con un concepto amplio de medidas de protección y la reparación del daño, que esto es algo bastante innovador. Y este proyecto de ley termina con una serie de propuestas de modificación de artículos del Código Penal. Ustedes se preguntarán por qué una ley del ámbito civil tiene además materia penal. Bueno, por un efecto práctico. Hace muchos años se han hecho propuestas de modificación del Código Penal y no se ha logrado. Entonces, mientras no se modifica el Código Penal, nosotros quisiéramos que algunos artículos del Código Penal, que son especialmente
limitantes para el ejercicio de una vida libre de violencia de género estén en esta ley. Hay varios artículos que refieren a todo lo que es el abuso sexual y la violación, diversas maneras de abuso sexual, no solamente el abuso sexual directo en todas sus formas y en todas sus intensidades, sino también el abuso sexual que puede provenir por la pornografía o los medios electrónicos, donde hay un muy mal uso y un abuso de las imágenes. Muchas veces allí los niños, las niñas, los adolescentes son las víctimas directas. Y el artículo del femicidio, que para nosotros es muy importante porque también es un reconocimiento penal de que el asesinato de mujeres por el solo hecho de ser mujer tiene que ser un acto especialmente agravado en la ciudadanía uruguaya, muy especialmente agravado. Entonces, con esos últimos artículos es que termina la ley. Esta ley, para quienes estamos trabajando en este sistema interinstitucional de respuesta, nos daría un apoyo muy importante para mejorar la respuesta. Por supuesto que es una ley que no incluye artículos del presupuesto, pero sí nosotros tenemos por experiencia que cuando una ley se aprueba, de alguna manera el Estado va acomodándose y por lo tanto va comenzando a aumentar los presupuestos correspondientes. Entonces, creemos que da nuevos instrumentos a la justicia, que permite un reconocimiento muy claro de esta forma de injusticia y de desigualdad, que reconoce derechos de las víctimas y que va a permitir una mejor respuesta al Estado uruguayo. Es integral, le ubicaría al Uruguay en un lugar un poquito más comparable con respecto a la región. Estamos muy acostumbrados, ustedes hace poco tuvieron o están teniendo el Congreso de Ciencias Políticas, donde el experto que abrió el panel habló de la importancia de la democracia uruguaya como ejemplo para América Latina. Estamos muy acostumbrados a que el Uruguay aparezca como ejemplo, y es así, pero en el caso de violencia de género el ejemplo es que estamos en los últimos lugares, en términos de respuestas, en términos de marcos jurídicos y en términos de la prevalencia de la problemática. En un país que tiene determinados indicadores de progresismo y de igualdad, los indicadores de prevalencia de violencia de género que tenemos son alarmantes y hablan de una enorme dificultad que tiene el Uruguay para democratizar el poder, porque la violencia es una demostración de desigualdad de poder en las relaciones sociales y en las relaciones vinculares interpersonales. Entonces, bueno, hemos trabajado mucho, acá hay varias personas que participan activamente de distintas instancias, que colaboraron y que fueron partícipes de la elaboración de este proyecto de ley, que para nosotros es muy importante, y a eso era lo que quería referirme más al tiempo. Si me preguntan si estuve de acuerdo que se sacara de este proyecto de ley el artículo del femicidio para colocarlo en marzo, me parece que fue un mensaje a la sociedad uruguaya. Y la sociedad uruguaya respondió, está muy bien, es femicidio, pero necesitamos la ley integral. Y esto también es muy importante, porque esto da impulso a una más rápida dinámica de la Comisión del Senado, que está de alguna manera estudiando y analizando y desde el punto de vista legislativo articulando nuestra propuesta para, esperemos, lo apruebe rápidamente el Senado para que pase a diputados. Muchas gracias. Agradecer la invitación, decir que para mí es una alegría pisar por primera vez la huella de Sereñi, a pesar de que tuve el grandísimo honor en mi vida de ser asesora del general cuando salió de la cárcel, formar parte de su grupo de asesores, nunca había sido invitada a hablar en este ámbito y realmente agradezco y me encanta
que sea a través de los y las colegas la invitación. Es decir, que desde el ámbito de ciencias sociales se me haya pedido que por primera vez pisara en este lugar. En primer lugar, quiero decir, y voy a seguir un poco las preguntas que ustedes nos hicieron llegar, porque me parece que está bueno, sobre todo porque, bueno, ya Mariela ha enmarcado, digamos, en qué significa la estructura de las relaciones de género en nuestra sociedad y también los aspectos que abarca la ley, aunque me voy a referir a algunos de ellos igual contestando a las preguntas. La primera pregunta que ustedes hicieron fue, a grandes rasgos, ¿cuál es su opinión sobre el camino que se está recorriendo en torno a la legislación sobre la violencia de género? Yo quisiera decir que este camino es un camino que, y me van a disculpar la autorreferencia, un camino que se enmarca dentro de lo que es el discurso y la realidad. Es decir, el discurso políticamente correcto y la realidad de lo que realmente ocurre en torno al tema de la violencia de género. Uruguay tiene números terribles, el mundo tiene números terribles. Según el consenso de Copenhague, que dio como base, o en que se trabajó como base para que después se hiciera la nueva versión, o sea, los ODS de Naciones Unidas, el 46% de la violencia en el mundo es violencia contra la mujer en las relaciones de pareja. Y el 37%, casi 38%, es el maltrato infantil. Eso, entre otras cosas, cuesta el 11% del Producto Bruto Mundial. Es decir, nadie discute que esto es un problema de derechos humanos, sin duda alguna, pero también es un problema en términos de la economía. Al Uruguay no solo le cuesta en términos humanos, en términos de derechos humanos, la violencia contra las mujeres, contra los niños y las niñas, sino que también, no está calculado, seguramente le cuesta mucha plata. Mucho más de la que, y tal vez me adelanto un poco a la última pregunta, mucho más de lo que costaría ponerle un presupuesto digno al tema. Y eso tiene que ver con la eficacia y con la eficiencia en la cual se articula la política pública en torno a esto. El camino que se está recorriendo en torno a la legislación de la violencia de género es lento, es muy lento. Y es muy lento porque se enmarca dentro de los distintos tipos de violencia, como bien decía Mariela ahora. Es decir, los mismos que tienen que votar son los mismos que en la encuesta de opinión pública de Naciones Unidas acerca de si estaba o no de acuerdo con la participación política de las mujeres, muchos de ellos tienen el mismo perfil, es decir, son varones, blancos, de buen nivel socioeconómico, de nivel educativo alto, que son los que en su mayoría contestaron que estaba bien la participación política actual de las mujeres, que no era necesario incrementarla. Hemos escuchado, en este mismo ámbito, se votó ahora hace poco, el tema de la participación paritaria dentro del Frente, y ya hemos escuchado algunos comentarios acerca de que, bueno, y a ver si ahora ponen alguna tarada para un cargo. ¿Nadie se pregunta si a veces ponen algún tarado para un cargo? No, esas preguntas solo se hacen cuando estamos hablando de las mujeres, que tenemos que estar permanentemente rindiendo examen acerca de que somos inteligentes, de que somos capaces y que podemos hacer todo. Entonces, ese camino parlamentario sí es lento y va a seguir siendo lento. Porque claro, si uno lo mira linealmente, dice, ¿cómo puede ser que un proyecto de ley que fue presentado por el Poder Ejecutivo, que tiene el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil en un Parlamento donde el Poder Ejecutivo tiene la mayoría, cómo puede ser que hace más de un año y medio que lo están discutiendo, un proyecto que, como muy bien señaló Mariela, se venía estudiando desde hacía años,
no se armó de un día para el otro, no se legisló al grito. Un montón de técnicos y de técnicas, gente con experiencia, se revisaron experiencias de otros países, etcétera, plasmó ese proyecto de ley. Y bueno, nosotros una vez con las compañeras de Mujeres de Negro, integrantes de la red, hicimos el cálculo y al paso que iban, dentro de 10 años y 7 meses tenemos aprobada la ley. La segunda pregunta que hicieron ustedes fue de qué forma la tipificación del delito de femicidio, único artículo aprobado del proyecto, significa un aporte o un retroceso para garantizar los cometidos de la ley. Yo creo que eso es un claro ejemplo de legislar al grito. Esto no quiere decir que esté en contra del artículo del femicidio, todo lo contrario, la propia ley lo prevé y alrededor nuestro nomás en casi todos los países existe. Pero reducir una ley de 103 artículos a un solo artículo, por lo menos seguramente de alguna forma pueden entorpecer o enlentecer el trámite parlamentario. ¿Y por qué además? Porque en realidad, como muy bien señaló Mariela, la ley esta, la ley integral, es una ley que contempla aspectos importantísimos para la vida de las mujeres, de los niños y de las niñas. Por ejemplo, contempla lo que podemos denominar ventanilla única. Es decir, que las mujeres no tengan que estar peregrinando por 70 lugares, por 70 juzgados, porque tengo que ir a tramitar la pensión a un lado, porque tengo que ir a tramitar la denuncia de violencia al otro, porque tengo que ir a tramitar otro tema a otro lado, y así sucesivamente. Imaginen lo que es eso. Estábamos hablando de desigualdad. Imaginen lo que es eso para una mujer que vive en el Marconi, por ejemplo. Para las cuales en este momento el hecho de que se haya mudado de lugar ¿cómo se llama? Ayúdame Martita, por favor, la comuna mujer, para algunas constituye un problema, porque hay determinados sectores sociales donde caminar 10 cuadras de distancia significa un problema. Y esto me remite además a otro tema. Cuando estamos hablando del tema de las violencias, una de las más tremendas violencias que sufrimos las mujeres es en el espacio público. A mí ya me está pasando menos, porque estoy entrando en una edad provecta. Pero antes pasar por una obra en construcción, había que tener coraje. Había que tener coraje por las barbaridades que nos decían. Y estaba totalmente naturalizado. ¿A quién se le ocurría pensar que eso estaba mal? Porque si no pensaran que eso está mal y que es una forma de violencia, tampoco Tinelli seguiría batiendo récords cortándole la pollerita a las mujeres. Entonces, a mí me parece que vivimos en un país donde, por eso hacía referencia al principio al tema del discurso y la realidad. En términos de discurso políticamente correcto, estamos todos en contra y todas en contra, o por lo menos en su gran mayoría. Todavía hay gente en el interior profundo que sigue ni siquiera teniendo discurso políticamente correcto. Pero ¿saben qué? Yo prefiero que no fuera así. Yo preferiría que fuéramos como los mexicanos o como los guatemaltecos o todo lo demás, porque la lucha de las feministas sería mucho más fácil. Porque la lucha de las feministas en Uruguay es mucho más difícil por eso. Es mucho más difícil porque somos todos bonitos, porque somos todos equitativos, porque somos todos institucionalmente perfectos. Entonces no reconocemos los micromachismos de todos los días. No reconocemos las luchas diarias que tienen que tener las mujeres
para poder sobrevivir. Por eso, justamente, es que yo creo que esa tipificación lo que hace es, de alguna manera, es como artículo único, tapar lo complejo que es este fenómeno. Por lo tanto, ahí quedaría respondida la tercera pregunta. Los componentes estructurales de la temática, en su opinión, teniendo en cuenta los componentes estructurales de la temática en cuestión, ¿qué función cumple penalizar lo específico? El delito de femicidio aislado, en mi opinión, no cumple ninguna función. Más allá de que discutamos, como hemos discutido hasta el cansancio, qué es un crimen de odio y qué significa el hecho de que te maten por ser mujer. ¿Por qué? Porque esto es un tema estructuralmente complejo. Como muy bien también señalaba Mariela, si tipificamos nada más que femicidio, no vemos la ley estructural, el árbol no nos deja ver el bosque. No solo mataron casi a 2 niñas este año, no solo murió, sino que el año pasado mataron a 8 gurises y gurisas en represalia porque su madre los había denunciado. Mientras en el Parlamento seguían discutiendo la ley integral, porque si hubiera habido ley integral, eso no hubiera pasado. Porque, entre otras cosas, la ley integral prevé que cuando hay problemas de violencia con la pareja o con la expareja, tiene que haber un periodo de 3 meses de análisis de un equipo interdisciplinario que defina si ese señor está o no en condiciones de tener contacto con sus hijos. Entonces, esos 8 niños estarían vivos y estos que han ocurrido este año, estos problemas que han ocurrido este año, no hubieran ocurrido tampoco. Ni hablar de todas las mujeres que han muerto en el camino. ¿Qué impacto cree usted que tendrá la aprobación de la ley integral en cuanto al tratamiento, causas y consecuencias de la violencia en general? Yo creo que en eso ha abundado bastante Mariela. Yo lo que podría en todo caso agregar es que realmente el impacto que puede tener la aprobación de la ley integral tiene que ver con esto, tiene que ver con ver la integralidad del problema. Tiene que ver con destinar realmente, y en todo caso, antes de seguir, voy a juntar con las otras 2 preguntas que siguen y voy a redondear mi planteo. Preguntaron ustedes también ¿dónde se encuentran los impulsos y obstáculos para la aprobación del proyecto en su totalidad? ¿Cuáles son los puntos de desencuentro? Y también preguntaron de qué manera juega el tema presupuestal en la aplicación efectiva de la ley. Primero voy a decir que lamentablemente la violencia contra las mujeres no empezó con el capitalismo. Ojalá, porque entonces no estaría tan arraigada en el ADN. Yo comparto lo que me dijo una vez una colega de la Dirección de Género del BID. Soy una machista en recuperación, en proceso de ser feminista. Y le dije, por supuesto te voy a usar la frase hasta el cansancio. Porque yo creo que sí, que somos todos y todas machistas en recuperación. Algunos son machistas a secas y algunas también. Entonces, en cuanto a las causas y a las consecuencias de esa violencia de género, a mí me parece que entender que si no tenemos un cambio cultural, si no empezamos por los micromachismos, si no empezamos por el día a día, si no entendemos que esa ley va a obligar a romper las chacras de la respuesta institucional, por ejemplo. Yo acabo de terminar un largo trabajo que incluyó Marconi Casavalle. Y sin romper para nada lo que significa mi ética en lo que respecta a los resultados que dio ese trabajo, sí voy a decir que los invito a que miren el mapeo institucional de Marconi Casavalle, tanto en lo público como en lo privado. La polución es tremenda. Está lleno de instituciones.
y es uno de los lugares más violentos de este país. Entonces hay algo que estamos haciendo mal. Y entre otras cosas, de las cosas que hacemos mal, es porque así como el modelo de acceso a la justicia implica que hay que golpear 7 ventanillas, también el modelo de la respuesta institucional implica que hay que golpear 7 ventanillas. Entonces, hasta que no haya ventanilla única en este tema, no va a haber ni eficacia ni eficiencia en las políticas públicas. Y voy a decir algo que probablemente los economistas me quieran discutir, y ojalá lo pudiéramos discutir. Yo creo que si tuviéramos eficacia y eficiencia, y vuelvo a lo del principio cuando dije cuánto le cuesta a Uruguay la violencia, probablemente no tendríamos que dedicarle mucho más presupuesto, que se le dedica poco, sino que probablemente lo que tendríamos que hacer es dedicarlo mucho mejor. A pesar de eso, mantengo la esperanza de que vamos a mejorar. Gracias. Le damos la palabra ahora a Rafael, que va a cerrar esta primera ronda. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un gusto realmente estar en esta actividad que es política, que es cuasi académica. Así es un doble desafío porque desde qué lugar uno habla, ¿no? Entonces, no podemos dejar de hablar desde el lado político, aunque obviamente lo que yo vaya a decir corre estrictamente a cuenta personal, no involucra, por supuesto, nada que tenga que ver, en mi caso, con lo sectorial. Yo soy un senador de 2 o 3 días al año, entonces tampoco puedo responder sobre las dinámicas internas de cómo algunos trámites o algunas discusiones parlamentarias se estancan, más allá que puedo tener mis sospechas. No es sobre eso que quiero hablar, sino más bien sobre, o por lo menos colocar una perspectiva que nos involucre en la cuestión disciplinar en este tema, y a su vez en la preocupación política por estos asuntos y por lo que nos demanda también en términos de respuesta como frente amplistas y como fuerza de gobierno. Entonces quiero básicamente centrarme en esas líneas, sobre la base de un acuerdo absoluto con lo que expuso Mariela, con lo que expuso Teresa, salvo en eso que es mejor que seamos como el Triángulo Norte de Centroamérica para que estos temas vayan más rápido, que es un poco, yo sé que está dicho, tiene una resonancia irónica, allí las feministas no la pasan bien y las activistas sociales mueren asesinadas por su militancia política. Recordemos el caso de Berta Cáceres en Honduras, y salvo algunas otras cuestiones más directamente vinculadas con el resorte táctico asociado al debate en torno a la tipificación del femicidio, en términos generales yo concuerdo básicamente con lo que acaban de señalar. Y quiero, como el tema es tan grave, el tema es tan difícil, el tema es tan estratégico, por lo menos ordenar la reflexión en base a 4 ejes que quiero comentar con cierta rapidez, a cuenta que podamos después discutir un poco más. El contexto en el que estamos, que creo que también puede servir mucho para situar algunos debates y algunas perspectivas que oportunamente podamos tener sobre esto. El problema, mucho han dicho Teresa y Mariela sobre esto, pero volver a hacer algunas precisiones sobre la dimensión y la hondura del problema. La ley, en tercer lugar, y en cuarto lugar, algunos desafíos que tenemos entre manos, que seguramente también desafíen la coyuntura, la cuestión más inmediata del trámite de la ley, nos coloquen ya en desafíos políticos y programáticos que creo que está bueno, por lo menos reflexionar en torno a esto. El contexto. Rápidamente, ¿cuál podría ser el contexto en el cual se está discutiendo esta ley? A mí me parece que hay unos 4 o 5 elementos que son muy importantes. El primero ya fue señalado, es decir, estamos en un contexto de discusión política de esta ley llena de dificultades internas en la fuerza de izquierda, dentro del propio Frente Amplio. No se explicitan estas dificultades, pero demuestran de alguna manera que
hay discrepancias sustantivas y que hay perspectivas, sobre todo las perspectivas de género, que no tienen el calado que deberían tener dentro de una fuerza política de izquierda. Creo que ahí hay una dificultad objetiva, es decir, la perspectiva en sí mismo, el enfoque en sí mismo, no termina de cuadrar, entre otras cosas. En general, en la tramitación política, en la tramitación de la fuerza política, en general en la tramitación de la discusión incluso de los temas de seguridad, ¿no? Ustedes, dos indicadores de esos bien elocuentes, en la interpelación en octubre del año pasado que se le hizo al ministro del Interior sobre el tema de seguridad, prácticamente pasaron 10, 11 horas y nadie había mencionado como un asunto central de agenda, en términos de seguridad, de convivencia, de derechos, de libertad. Nadie lo había mencionado. En los acuerdos presidenciales que el Poder Ejecutivo convoca en el diálogo con los partidos tradicionales, este tema no existió. Bueno, ese es un contexto de trámite político que tiene mucho que ver, que tiene que ver con muchas cosas, pero creo yo también que tiene que ver con la dificultad de arraigo, sobre todo dentro de una perspectiva de izquierda, de las perspectivas de género para encuadrar esto. Este es un primer elemento de contexto que tenemos que tener en consideración. En segundo lugar, finalmente, a pesar de esta visión un poco más escéptica, también tenemos que reconocer que hubo una acumulación política, social, cultural que desembocó en la marcha del 8 de marzo. Así como decimos una cosa, tenemos que decir la otra. De los fenómenos más impresionantes de todo el ciclo democrático, en una movilización que nos sorprendió a todos, que desbordó esas expectativas y que demostró un momento de sensibilidad colectiva único, que fue por esto, que fue por el otro, que fue por aquí, que fue por allá, seguramente muchas cosas, como decía Mariela, no es seguramente esa impregnación de la sensibilidad colectiva en torno a la desigualdad de género, sino que fue mucho más quizá la sensibilización en torno a los hechos tremendos de femicidio que hubo en el año, lo que movilizó y destapó eso, puede ser. Pero creo que responde a un proceso de acumulación que nos está diciendo muchas cosas y que nos va a seguir diciendo muchas cosas y que forma parte de los datos del contexto. En tercer lugar, y en sentido contrario, hay también, uno lo nota, lo ve, lo palpa, lo discute, lo lee. Es muy difícil de definir esto en un término exacto, pero hay una suerte de resurgir reaccionario, ¿no? Una especie de reacción conservadora. No sé si es reacción, porque esto capaz que estuvo siempre, ¿no? Pero hay un nuevo escenario ideológico, un nuevo espacio que va más allá de algunas definiciones corrientes que podemos hacer, que tiene caldos de cultivo, o sea, es un nuevo lugar de encuentro ideológico muy directamente marcado hacia una suerte de crítica conservadora de muchas cosas de la agenda de derecho, pero también de las perspectivas del feminismo y de los feminismos. Y esto cala hondo, ¿no? Esto penetra en esta suerte de idea que ahora estamos todos pugnando por ser políticamente incorrectos. O sea, de pronto estamos en el espacio de lo políticamente correcto. Insólito, ¿no? En un esfuerzo de contrahegemonía somos hegemónicos, porque defendemos ciertos lugares comunes en torno a estos señalamientos y estos problemas. No desestimemos el peso político y cultural que esta reacción, que esta tendencia reaccionaria, que tiene muchos cortes y muchas perspectivas, que no es simplemente una reacción de la derecha, sino que va más allá de esto, pueda tener en términos de impactos sociales. Pero bueno, en las discusiones que hemos visto en el debate público en torno a estas cuestiones vinculadas a la violencia de género, son fácilmente identificables, pero que además cortan otras cosas, ¿no? Que el paquete viene mucho más atado a otras cuestiones y me parece que también es un dato de contexto. En cuarto lugar, hemos llegado a un máximo histórico de visibilización en torno a estos temas, no perdamos de vista eso. Así como teníamos acumulación, yo me acuerdo en el año 2005, cuando se empezaban a dar desde el Ministerio del Interior los datos, bueno, tenemos que ir a visibilizar, ¿no? Y antes, con la ley del 2002, una de las cosas más importantes es que la violencia doméstica, como tal, se visibilizara. Y antes, en la década del 90, sí, hay un proceso continuo de avances en ese sentido, y hasta hace muy poco tiempo los medios de comunicación hablaban de crímenes pasionales, y hoy si nosotros escuchamos esos, digamos, saltamos, y ya los medios no hablan de eso.
en un proceso cultural también que creo que hemos llegado a un máximo, en donde no solo la visibilización de algunos de estos fenómenos, sobre todo asociados a los fenómenos de violencia extrema, sino también la posibilidad que algunos de los argumentos que están en la base de estos hechos de violencia puedan también estar en el debate público con mayor visibilidad, con un peso distinto al que podíamos reconocerle no tanto tiempo atrás. Y esa es una conquista, ese es un logro, y ahí yo creo que efectivamente la sociedad civil, el movimiento de mujeres siempre está antes que el Estado, ¿no? Después el Estado, cuando el frente asume, se pone a tiro, logra de alguna manera compartir un poco esa ecuación de visibilidad, y bueno, es importante también que Estado, sociedad civil, bueno, desde distintos lugares esta perspectiva se mantenga. Pero eso es muy importante para entender también la ecuación política en la cual nos tenemos que manejar ahora con esto, ¿no? Al punto de que se nos puede volver un riesgo, porque esa visibilización o hipervisibilidad puede asociarse a otras cosas, entre otras cosas de contexto que a mí me preocupan enormemente, es que también estamos en un contexto social y cultural de larga duración, pero muy arraigado en el último tiempo, en donde la centralidad de la inseguridad y el avance de las perspectivas punitivas en torno a la resolución de los problemas que están en la base de la violencia y la criminalidad son también una correntada importante. Entonces, cuando el fenómeno de la violencia de género adquiere esta visibilidad y las demandas van hacia el lado punitivo, conecta o empieza a sintonizar no solo con los problemas propios o con las exigencias propias, sino con otras corrientes en una suerte de enganche que a mí me preocupa políticamente, culturalmente, generacionalmente, como quieran llamarlo, porque no perdamos de vista, por ejemplo, yo sé que a muchas feministas, este tema realmente les preocupa y algunas han tenido una posición bastante clara, otras menos, pero les preocupa. Ahora en la Argentina, en el debate se está dando también de evitar justamente que los problemas de la violencia de género terminen en resoluciones unilaterales de carácter puramente punitivo. Recordar también que las primeras tipificaciones del feminicidio en América Latina, sobre fines de la década de los 2000, 2007, 2008, que empezó en Costa Rica y siguió en Guatemala, empezaron con gobiernos y con políticas de mano dura, en Centroamérica especialmente. Después siguió un largo recorrido con distintas experiencias de gestión política, al punto tal de que, bueno, era Uruguay, que todavía no sancionó la ley, pero era Uruguay y Paraguay los únicos países que no habían tipificado el femicidio. Entonces, este contexto de fuerte punitividad e inseguridad nos marca también algo sobre lo cual tenemos que tener cuidado. Entonces, estos elementos de contexto que a veces pueden ser muy contradictorios o muy distintos o muy difíciles de conjugar, las dinámicas internas, la movilización y la acumulación en torno al tema, la reacción conservadora, la hipervisibilidad, los contextos fuertemente marcados por una agenda punitiva, me parece que es un marco, no son los únicos puntos, pero un marco en el cual situar la discusión de la ley de violencia, de la ley integral de violencia basada en género hacia las mujeres. Hablé del contexto, lo hice medio rápido, simplemente para situar algunas cosas, podríamos luego decir algunas otras cosas más, pero quiero en segundo lugar hablar del problema, por llamarle de algún modo. La violencia de género hacia las mujeres, yo ahí después en algunos de los desafíos voy a insistir un poco con esto porque creo que la perspectiva de género es crucial para entender todos los temas de violencia y criminalidad, y que además tienen algunas especificidades como esto o sea, no hay manera de entender ningún fenómeno social, ninguna experiencia social por fuera de la perspectiva de género, ninguno, ¿no? Esto es algo sobre lo cual parece muy obvio, pero hay que insistir sobre ello. Pero particularmente los temas de violencia y criminalidad en su conjunto, es un tema que está cortado por la perspectiva de género, tiene su raíz en una perspectiva de género, entre otras desigualdades. Pero, obviamente, la violencia de género hacia las mujeres tiene sus especificidades y yo en verdad creo que es un tema todavía subestimado, en cuanto a su profundidad. Quiero
por las dudas, ¿no? Yo supongo que lo sabrán, pero por lo menos rechazar enfáticamente algunos de los argumentos que se han dado públicamente en torno a que la violencia extrema hacia las mujeres, es decir, los femicidios, particularmente los que se han dado este año, en realidad no son tan relevantes porque representan apenas, yo qué sé, el 10% de los homicidios totales que se cometen, ¿no? Ese es un argumento extremadamente peligroso porque desde siempre, en todo fenómeno de violencia y criminalidad, las mujeres han muerto muchísimo menos, en muchísima menos proporción por la violencia homicida, del mismo modo que las mujeres matan mucho menos de lo que mueren, ¿no? Dicho sea de paso. Sino que eso nos impide ver, o sea, ese argumento de que es apenas el 10%, que son 20, que son 25 y que en realidad hay 280 o 300 homicidios en el Uruguay, tiene el enorme problema de, en primer lugar, perder un poco la perspectiva en términos de tendencia, que creo que ahí no tenemos del todo claro qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años, pero podemos correr ese error, ¿no? de perder la tendencia o el análisis de la tendencia al crecimiento de estos fenómenos. En segundo lugar, los fenómenos incipientes justamente tienen y exigen respuestas inmediatas. No tenemos que esperar a que sean 300 los femicidios para que podamos dar respuestas preventivas eficaces. O sea, es muy peligroso el argumento. Pero además, el tema en su conjunto, más allá de los femicidios o más allá de la violencia extrema, involucra una secuencia y una cadena de otras violencias. En eso tan insólito para el debate, ¿no? Si hoy tomáramos en cuenta solo la cantidad de denuncias que recibe la Policía Nacional por violencia doméstica, tal cual el delito tipificado actualmente, ¿no? Después hay otras formas de violencia de género que están metidas en los delitos de amenazas, de lesiones, de los delitos de violencia sexual. Hay violencia. El tema del suicidio y las tasas tan dramáticas en el Uruguay no se entiende sin la perspectiva de género y sin las desigualdades de género y sin los problemas de violencia de género. Pero las tasas de violencia doméstica están ahora, en el año pasado, arriba de las 32.000 denuncias, con unos problemas de registro monumentales, ¿no? O de subregistro, si ustedes quieren. Bueno, imaginen que han superado ya ampliamente la cantidad de rapiñas denunciadas. Bueno, entonces ahí tenemos un desbalance entre el debate público-político en torno a estos temas versus la dimensión del fenómeno, que a su vez, más allá de las violencias graves, también involucran otros tipos infinitos de discriminaciones que exigen dimensionarse de otra manera. Me parece que el problema es lo suficientemente grave y que exige seguramente, como voy a decir después, una red de articulación de conocimiento estratégico. Y en verdad, capaz que la generalización de las ciencias sociales es un poco injusta, pero la sociología, y particularmente la sociología del delito, o la sociología de la criminalidad y el castigo, que es una sociología con la cual yo estoy más directamente comprometido, ha dejado de lado. Hemos dejado de lado como asunto de investigación, y creo que esa es una observación que nos debemos hacer, porque el país necesita este tipo de estudio, este tipo de investigaciones. La ley, en tercer lugar, ¿no? Si ya señalamos la cuestión del contexto, si ya señalamos algunas cosas sobre la profundidad del fenómeno, está claro que este proyecto un poco apuesta a esta idea de la integralidad, y la integralidad también está asociada un poco a esa idea de considerarla una herramienta imprescindible para avanzar. Y yo creo que sí, yo comparto esto. La sensación que me queda es que la ley es necesaria, la ley es imprescindible, seguramente la ley es urgente, pero la ley seguramente no es suficiente. En esto capaz que podemos estar todos de acuerdo. O sea, la ley finalmente no va a subsanar los problemas de acción pública o de voluntad política en la articulación de otras necesidades, de articulación interinstitucional, de profundizar algunas líneas de trabajo. Entonces,
Yo acuerdo, creo que sí, que la ley es absolutamente imprescindible, por lo menos es muy necesaria, sobre todo por las razones destraba una cantidad de mecanismos institucionales que están allí, que comprometen y que dificultan la acción de coordinación institucional y la calidad de la respuesta. Teresa y Mariela lo decían con mucha claridad. Creo que en algunos puntos el proyecto tiene, ya lo dijimos con la cuestión del tema del feminicidio, una parte que apunta a la cuestión punitiva, es un proyecto que en ese punto es punitivo, pero tiene otras dimensiones, otra cantidad de dimensiones que son imprescindibles. Así que yo quiero decir dos o tres cosas. En primer lugar, la ampliación básica de las nociones de violencia en torno a esto. Ahí hay no voy a entrar en detalle, pero me parece que hay un salto cualitativo entre lo que teníamos y lo que tenemos ahora. Eso es innegable. Tiene un peso más bien programático y ideológico. O sea, abrimos el arco de las definiciones y el alcance en torno a la violencia o las violencias basadas en género hacia las mujeres. Con respecto a la cuestión de los ajustes y las novedades en el entramado institucional para el gobierno de esto, de alguna manera, yo ahí me pierdo un poco. Capaz que es poco novedoso lo que la ley propone, o por lo menos articula o rearticula algunas de las herramientas y de las instituciones rectoras y de los organismos y los consejos nacionales y departamentales que pueden funcionar. Pero una de las cosas que sí quiero resaltar es que la ley propone la creación de un observatorio nacional y departamental para el monitoreo de estos temas, ¿no? Eso es algo imprescindible porque creo que nos hemos desinflado en los últimos años en esto de la consolidación de información estratégica, consolidada. Después hay que ver cómo eso se resuelve, en qué órbita. Más allá de que la ley lo plantea y creo que tiene una dirección correcta, yo creo que todo el mecanismo de monitoreo y evaluación de los temas de violencia y criminalidad deberían repensarse junto con esto también, pero eso es otro tema. Me parece que en la parte institucional esa es una de las novedades interesantes. Después hay toda una serie de líneas transversales de acción que uno podría decir, tienen un componente más programático, ¿no? Y se parecen más a la cuestión de una adaptación de los planes de las políticas de género más globales, que tienen un anclaje, pero que finalmente lo que reflejan es acumulación. Lo que la ley está es consolidando esa acumulación, como muy bien lo decía Mariela. Esta ley, además de ser urgente, es una ley que obviamente refleja acumulación, mucha acumulación, y bueno, hay allí algunas líneas importantes en términos de directrices, más en una apertura preventiva que es muy importante. Quizá la parte más neurálgica sea sobre las propuestas que se hacen en términos de una red de atención y toda la modificación y los ajustes en materia de los procesos administrativos, los procesos de investigación, los procesos penales y los procesos de protección. Sobre todo porque tenemos dos desafíos en torno a esto. Primero, una novedad institucional que es adaptar estas mecánicas a las nuevas lógicas del Código del Proceso Penal. El proceso penal tiene una orientación muy favorable a esto de la reivindicación de la víctima, a los procesos abreviados, a la celeridad de los mensajes sancionatorios. Y por otra parte hay una cuestión penal, que hay algunos ajustes que se hacen allí que son, sobre todo en materia de violencia sexual y de delitos de abuso sexual, que son absolutamente imprescindibles, y otros que tienen una entonación de aumento de penas y cuestiones punitivas que daría lugar para una discusión sobre la cual nosotros podemos tener más reparos. Pero en realidad lo que deja en hueco esto es que hay que recurrir al capítulo penal, en realidad dentro de una ley integral, porque llevamos casi 13 años de gobierno, estamos reformando, en proceso de reformar el Código del Proceso Penal y tenemos trancado el pacto punitivo más importante, y eso sí que es un problema. O sea, esto es síntoma de otros síntomas, y a mí me preocupa enormemente. Pero, en realidad, la ley, ¿por qué es importante? Bueno, la ley puede lograr incidir sobre una realidad institucional que no está dando respuestas a la dimensión del problema.
Ese me parece que es el sentido estratégico fundamental, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, pero ¿por qué una ley para las mujeres, ¿no? O para una ley que de alguna manera recorte? Esta no es una ley de discriminación positiva, esta es una ley que aborda una dimensión absolutamente central, universal, generalizada como problemática, pero que además debe incidir sobre un soporte de respuestas institucionales que están lejísimos en sus distintos escalones de dar respuestas adecuadas a esto. Y sobre el punto institucional después quiero hacer algunas consideraciones finales. Lo último, porque ya estoy muy pasado de tiempo, son algunos desafíos. En primer lugar, ya lo mencioné, creo que el desafío del conocimiento, hay que seguir profundizando alianzas para un conocimiento sectorial sobre esto. Yo creo que algunos argumentos son importantes, pero no nos alcanzan para dimensionar el problema. Hay que pensar un poco esto y este desafío de acumular conocimiento sobre esta problemática, desde el Estado, desde la universidad, desde la sociedad civil, creo que hay que hacer allí un esfuerzo de liderazgo. Seguramente va de la mano con algunos desafíos conceptuales, ¿no? Con algunos desafíos conceptuales que también son muy importantes. El primero, yo les decía que la violencia de género debe ser incorporada en la interpretación general, o sea, incluso los diagnósticos institucionales sobre nuestra matriz de seguridad o nuestra matriz de justicia debe estar anclada en perspectiva de género. La respuesta institucional que damos en materia de políticas de seguridad es una respuesta muy claramente marcada por lógicas patriarcales, en la policía y en la justicia, para dar respuesta a su vez a una violencia claramente machista, como la que corta, la violencia claramente masculinizada en los delitos en general, en una cantidad de dinámicas o conflictos sociales. Pero también me parece que la perspectiva de género, de la violencia hacia las mujeres, debe repensarse desde el ángulo de la experiencia social, de la lógica de la experiencia social. Yo creo que entre la igualdad y el reconocimiento, entre esa necesidad de igualdad, ¿no? Pero al mismo tiempo esa necesidad de reconocimiento como dos ejes de una perspectiva para sostener una política, la violencia hacia las mujeres, si bien uno tiene la idea, la convicción de que es un fenómeno generalizable y universalizable, también no es un fenómeno homogéneo, o no parte de experiencias o vivencias comunes. Es decir, hay zonas de la experiencia social o de las geografías sociales en donde estos fenómenos se intensifican mucho más y tienen más costos. Entonces, eso nos obliga también a pensar las intersecciones de las desigualdades y seguramente tratar de comprender desde el punto de vista conceptual que es necesario repensar la violencia hacia las mujeres desde la perspectiva de la experiencia social. Y este es más un desafío que puede tener luego derivaciones políticas, pero me parece que es más un desafío para nuestras propias disciplinas, para evitar dos cosas que están muy presentes en el debate político. Por un lado, los discursos más esencializadores, ¿no?, de la reivindicación de las identidades. Hay un riesgo, me parece, allí, es un debate teórico muy interesante de esto de la esencialización de la violencia hacia la mujer por la naturaleza misma, ¿no? Entonces, hay un tema de cómo lo desentrañamos en términos de la lógica de los comportamientos. Pero luego está el otro argumento también que hay que tratar de desestructurar, que es esta idea de la normalización jurídica, ¿no? Quizá más peligroso que el primero, y yo he escuchado mucho este argumento. Bueno, en el Uruguay en realidad no hay una violencia de género estructural, hay un machismo suelto porque el ordenamiento jurídico del país ya no reconoce discriminación hacia la mujer. Hemos desterrado jurídicamente o legalmente la discriminación hacia la mujer y por lo tanto, bueno, ¿no? Como el orden jurídico se ha ido acompasando, la sociedad de alguna manera responde a eso. Eso es un argumento que hemos escuchado en el último tiempo, es extremadamente peligroso. Y bueno, esta idea de ubicar conceptualmente en el centro la idea de la experiencia social como un núcleo de análisis en donde las violencias tienen lugares y se intersectan, puede ser de mucha utilidad.
Hay un desafío político que tiene que ver con esto de la gestión institucional y seguramente la evaluación también de lo que se ha hecho. Y lo decía Teresa, y bueno, en algún momento habrá que ponerle presupuesto real a todo esto, ¿no? Más allá de que la ley, el presupuesto obviamente que no es todo, pero es un indicador también de voluntad política. Me vino a la memoria, había una vieja oficial de policía, digo vieja porque hace muchos años, que trabajaba en el Ministerio del Interior y que fue de las pioneras en estos temas dentro de la propia policía en la década del 90, María Cristina Domínguez, no sé si ustedes, una mujer admirable, y que daba en la década del 90 las batallas adentro, sola, las batallas adentro de la Policía Nacional por el reconocimiento de la importancia de la violencia doméstica, de la violencia intrafamiliar, como se decía en aquel entonces. Y ella en algún momento llegó a hacer un estudio allá por el año 2002, 2003, en donde demostraba que el Ministerio del Interior le dedicaba el 2% de su presupuesto global a atender este fenómeno. Un estudio súper riguroso, bien interesante. Bueno, uno debería hacerse la pregunta, ¿habrá cambiado mucho? O sea, el Ministerio del Interior tenía un presupuesto muy grande y además ha institucionalizado desde el año 2008 áreas de género y le ha dado una relevancia muy significativa. Pero a pesar de este esfuerzo, ¿ha cambiado la composición de este número en un presupuesto de seguridad que ha crecido y que ha crecido hacia un lado muy marcado y muy claro? Bueno, ahí hay una tarea también para revisar cómo se gasta, lo que se debería gastar en función de un plan estratégico. Y creo que se está dando en el último tiempo y se ha ido acumulando esta discusión de que finalmente, bueno, todo fenómeno, pero esto tiene que tener la voluntad política de poder traducirse también en la voluntad presupuestaria. Por último, las desigualdades sociales estructurales, cuando se vuelven persistentes, en realidad uno tiende a pensar que se institucionalizan. Mucho más que flotar en libretos, ¿no? En normas y en valores, somos así, somos asá, ¿no? Más que en las cabezas de cada uno de nosotros, más que en esa cuestión cultural general, es más probable pensar que esas desigualdades estructurales persistentes en realidad arraigan en formatos institucionales. Y que el nervio y el centro de la acción política transformadora, y mucho más para la agenda de izquierda, debe ser la transformación de las prácticas institucionales. Creo que esta ley anticipa esa dirección, va en esa dirección, ¿no? Es decir, bueno, acá hay mecanismos, acá hay engranajes que los tenemos que empezar a sustituir. Pero que la ley por sí sola no podrá avanzar si no hay realmente una voluntad política organizada de transformar estas estructuras institucionales. Hoy no está Daisy acá, pero y es una lástima porque seguramente coincidiría conmigo que tendríamos muchos mejores resultados si transformáramos las culturas organizacionales o las matrices culturales de muchas de las instituciones de seguridad y de justicia en el país. Tendría mucho más impacto eso en la reducción de ciertas modalidades de violencia, particularmente de violencia de género, que tipificar algunos delitos. Que una campaña de desarme en términos generales y específicos podría dar, desde el punto de vista preventivo, mayores resultados y resultados inmediatos. Entonces, la sensación que queda como desafío político es que hay una agenda preventiva en un sentido muy amplio que todavía está por construirse, que esa agenda preventiva de prevención de la violencia necesita acumulación y nuevos impulsos políticos, y que esa agenda de prevención también se va a dar en el marco de transformaciones organizacionales y transformaciones institucionales profundas. Entonces, en algún momento también nos tendremos que sentar a evaluar como fuerza política, después de 13 años de gobierno, en realidad más allá de eso, sí, de cambiar cabezas o más allá de obtener mejoras en algunos indicadores promediales, cuánto éxito hemos tenido en nuestra tarea en cambiar las entretelas o los sustratos más importantes de las instituciones que en realidad sostienen las desigualdades, y me parece que ahí tenemos un desafío muy grande.
Pero mi perspectiva de fondo, y para terminar, es que esta ley es necesaria, esta ley tiene que aprobarse, esta ley refleja una acumulación que no podemos tirar por la borda, introduce cambios que son muy importantes, pero ojo con las consecuencias no deseadas en términos de algunas tendencias a querer resolver por la vía punitiva lo que exige una respuesta política compleja. Muchas gracias. Bueno, ahora sí pasamos al espacio de preguntas, comentarios, opiniones, críticas, lo que consideren pertinente y tengan ganas de comentar. Si hay alguna pregunta puntual para alguno de los panelistas también. Muy bueno el panel, la verdad es que excelente idea de la barra de sociales y me gustaba venir a escucharles a los tres porque está bueno el contraste, la comparación desde los distintos lugares que están hablando y doy por sentado que acá somos todas personas convencidas de la necesidad de la aprobación de la ley integral y si no, disculpen. Y quería compartirles alguna preocupación para preguntarles, y en el marco de lo que han dicho, a ver cómo ven ustedes que viene la mano. A mí más que el tiempo que viene llevando la discusión de la ley, me preocupa sobre todo ahora, ¿no? Con el diario El Lunes, ahora que ya va a ser más de un año y medio que está como en el mismo lugar o en el mismo loop, es la forma en que se está discutiendo y qué es lo que realmente la está demorando. Porque creo que todos coincidimos que es una ley súper extensa, compleja, que algunas cosas las va a cambiar estructuralmente, es un cambio muy radical. Yo, no sé, pienso en el tema de los juzgados multimateria y si bien el hecho de ser multimateria per se no es nada extraordinario, no es nada raro ni difícil, pero pienso en las dificultades que tienen hoy los juzgados de familia especializados y pienso que haya juzgados que van a abarcar más cosas y digo, va a ser un lío implementar eso, que en realidad me parece una propuesta importantísima dentro de la ley, pero digo, solamente con esa pizca me imagino el montón de dificultades que tiene discutir esto. No es en vano y no es un invento que sea complejo y que sea largo y que sea difícil, pero me preocupa y sobre todo pensando en la bancada frente amplista, si son esas realmente las cosas que están demorando la discusión. Porque todas las personas que estamos más o menos queriendo involucrarnos en el tema sabemos que incluso dentro del Frente Amplio, incluso de nuestra propia fuerza política, falta todavía mucho para dar ese cambio cultural de que todos seamos conscientes y estemos convencidos y convencidas de la necesidad de combatir especialmente la violencia basada en género, de la necesidad de trabajar más por la igualdad, del Congreso del Frente Amplio. Muchas personas quedamos contentísimas con el hecho de que nos declaramos antipatriarcales, pero lo cierto es que hubo que salir a dar una segunda ronda de pedido de votación y tuvo que salir la compañera Amanda a tratar de convencer a la barra, porque cuando dijeron vamos a declararnos antipatriarcales, la mayoría miró para el costado, ¿no? Entonces eso fue, no sé, me acuerdo de ese hecho como muy sintomático de que yo no me imagino la barra del Frente Amplio, ni el Senado, ni el diputado diciendo nosotros somos los que queremos aprobar la ley. Entonces, la pregunta es, ¿hay alguna forma en que los militantes y las militantes que sí queremos que esto se acelere, se profundice, podamos colaborar y a la vez exigir que se abra la cancha en esta discusión para ver realmente cuáles son los nudos que están trabando el avance de esta aprobación y ver cómo los podemos desenmarañar entre todos y destrabar esta discusión? O sea, para ver si realmente la dificultad es el cambio de los juzgados, si la dificultad es una cuestión presupuestal, si la dificultad tiene que ver con las reformas de las normas penales, o si es realmente que todavía no estamos convencidos de que hay una desigualdad estructural de género que tenemos que combatir con leyes especiales, ¿no? O sea, eso por un lado, a ver cómo podemos hacer que esa discusión sea un poco más de puertas abiertas, por lo menos dentro del Frente Amplio, para ver si realmente viene por ahí la dificultad. Por otro lado, y de la mano con esa pregunta, quisiera saber si es que alguno de ustedes tiene la información o puede compartir algo sobre eso, si esta discusión se viene llevando, digamos que en paralelo con las necesidades presupuestales de cada propuesta dentro de la ley, ¿no? Porque
medio capciosa la pregunta, pero es que en realidad sabemos que después, si no, implementarla va a ser súper difícil. Y en tercer lugar, si se viene discutiendo o si se está pensando en aprobarla para aplicarla en un corto plazo, en el sentido que además de lo presupuestal, que me preocupa muchísimo, me preocupa que, no sé, al terminar el periodo digan esta ley tiene que salir, se apruebe y después la tengamos 5 o quién sabe cuántos años más esperando a ser reglamentada, porque sabemos que muchas de las leyes que proponen grandes cambios y sobre todo, no sé, estoy pensando en materia de agenda de derechos, nomás las alegaciones afirmativas, después el cuento viene con que como no está reglamentada no la podemos aplicar y eso ni siquiera hablando del presupuesto, entonces capaz que tenemos una ley preciosa colgada de la pared para mirarla y jactarnos de lo que avanzamos. Entonces, si nos pueden contar cómo ven esta problemática y qué se les ocurre que se puede hacer para abrir un poco la cancha y para hacerlo más realidad concreta, ¿no? Desglosar. Y después, la pregunta viene para vos, Rafael, un poco direccionada porque te he escuchado hablar disentir bastante con el tema del femicidio y con la propuesta que se hizo aislada del femicidio. Algunas de las críticas que yo más he escuchado con la aprobación del femicidio tiene que ver con que ahora el homicidio de una mujer va a ser más grave que el homicidio de un niño, o de un hijo, o de una madre o un padre. A lo cual yo muchas veces planteo, bueno, capaz que entonces lo que se está pidiendo es que en vez de que sea muy especialmente agravado y esté en el 312, ya que para nosotros lo más importante no es poner penas altísimas y hacer todo con penas máximas, lo podemos poner en el 311 del Código Penal que sea especialmente agravado y que esté considerado igualmente, especialmente grave, igual que el parricidio, igual que el homicidio de un cónyuge o de un concubino, y ponerlo ahí, pero seguirlo categorizando como un tipo de homicidio especial. Si eso se considera, si eso se ha discutido, si está sobre la mesa, o si la discusión está solamente blanco contra negro de que o es el 312 o no es nada. Bueno, la dejo por ahí. No sé, porque las dos preguntas que hizo Fabiana, la primera sobre todo, yo no tengo mucha información, o la que tengo en realidad no es lo suficiente como para poder responderte plenamente en torno a lo que estás preguntando. Quizás yo te diría, el tema tiene que estar sobre la mesa, el debate hay que abrirlo siempre, todo lo que se puede hacer por fuera y por adentro para aclarar las posiciones y transparentar de alguna manera los nudos de resistencia, bienvenidos. Se puede alimentar desde la bancada, me consta que desde el MIES han hecho un trabajo también de insistencia, lo que se puede hacer desde el Frente Amplio, o sea, en términos de acción, abrir y bueno, y seguramente obligar a transparentar algunas de esas posiciones que nos quedan como en un cono de sombra, por lo menos a mí me quedan en un cono de sombra. La sensación que me queda es que efectivamente en el inicio, lo de siempre, este es un tema de segundo orden, ¿no? O es un tema que no tiene tanta urgencia. En el inicio, digo, ¿no? Lo que pudo haber explicado la demora, capaz que no es exactamente eso, pero bueno, ciertas resistencias de que, bueno, esperemos. Yo nunca me voy a olvidar en el año 2010, a mí justamente, nosotros habíamos creado en el Ministerio del Interior, cuando estaba Daisy, justamente la División de Políticas de Género, que hoy existe, que respondía un poco a los compromisos con el Instituto de las Mujeres, en el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades, etcétera. Era el primer organismo que se creaba con rango de casi dependencia ministerial para la transversalización de las políticas. Y era uno de los activos. Bueno, un año después, 2 años después, la respuesta fue, bueno, los temas de violencia doméstica en realidad no son temas de seguridad, no entran dentro de las prioridades. No, bueno, esa manera de ver, uno pensaría que está allí, ¿no? Que no es de un individuo en particular, que es parte de estos problemas, del arraigo de la perspectiva. Después el escenario cambió, las presiones se hicieron más grandes, yo creo que lo que ocurrió, el crecimiento, digamos, más que el crecimiento, la concentración de casos dramáticos de femicidios que hubo entre febrero y marzo obligó de alguna manera a una respuesta política para acelerar esto y un compromiso, o sea, lo sacó a todos del letargo.
Desde mi punto de vista, el letargo terminó dando como resultado un artículo de femicidio que en realidad había sido propuesto por el Ministerio del Interior en 2015, se incorpora a la ley, vuelve a salir de la ley, ¿no? Y a partir de ahí la explicación es que en realidad hay varias discrepancias cruzadas, ¿no? No es esto de la gente que resiste tiene una cabeza antigénero versus los que tienen... Me parece que en el medio también algunos compañeros y algunas compañeras que podían tener más perspectivas afines o estar más... tenían dificultades con muchas de las dimensiones que, como se dice acá, del proyecto, que eran muy complejas. Entonces empiezan a haber dudas de esto que toca lo otro, ¿no? Toda una cuestión... Y ahí el proceso de la discusión se hace más difícil. El miedo que yo tenía es que efectivamente la forma, la salida, la resolución política, fue una resolución política en torno al tema del femicidio, pudiera de alguna manera dificultar, esto lo decía Teresa también, o retrasar la discusión más general. Lo de siempre, ¿no? Que la cuestión punitiva nos dejara sin las otras herramientas y sin las otras discusiones que a su vez apoyaran esas herramientas. Entonces, no tengo una respuesta clara, verdadera en torno a por qué, más allá de que efectivamente el proyecto es complejo y también requiere de los tiempos y de los tiempos parlamentarios. Tampoco tengo información, pero no creo que esto se esté discutiendo, capaz que me equivoco enormemente. Mariela va a tener seguramente información mucho más precisa que la que puedo aportar yo. Información de que esta discusión ya tenga en paralelo un diseño presupuestal. Capaz que alguien lo está pensando, ¿no? Esta situación espejo de la propuesta programática y las modificaciones y los cambios, y al mismo tiempo un nuevo diseño presupuestal. Lo ignoro, yo sospecharía que esto no está, y es un problema. Entonces me parece que también hay que alimentar, y hay otros compañeros y otros sectores del Frente que han insistido mucho sobre esta cuestión que me parece bien interesante. Hasta ahí lo que yo te puedo responder sobre esto, y sí, positivamente, me parece que en términos de acción todo lo que contribuya a destrancar y al mismo tiempo a explicitar también las posiciones, ¿no? que me parece muy importante en términos de debate interno. La postura mía con respecto al femicidio y a la tipificación del femicidio es una explicación larga, ¿no? Yo el problema que, digamos, yo no tenía especialmente, no tenía una postura negativa en cuanto a la tipificación, ¿no? En cuanto al reconocimiento, en realidad, de una forma que introduce una modalidad penal que reconoce una realidad muy particular, ¿no? Yo creo que, es más, incluso el Código Penal, a pesar de que tiene, las normas jurídicas y penales tienen una pretensión universalista, debe partir, yo tengo la idea o la convicción ideológica que el sistema sancionatorio debe incorporar en la lógica de sus ecuaciones de penas, incorporar perspectivas arraigadas en desigualdades estructurales, ¿no? Esa es una discusión más de filosofía en torno al fundamento. No deberíamos penar a todos por igual, y no es un problema de responsabilidad individual, se penan las conductas, naturalmente, ¿no? Sino que es posible tener una especie de dosimetría, de escala punitiva, también en función de posiciones objetivas estructurales. Eso podría cambiar mucho la discusión penal. Y en esa línea uno pensaría que el reconocimiento de la tipificación del femicidio es una tipificación pertinente. En este caso, en realidad, la discusión mía era sobre el sentido de la oportunidad. Entonces, ahí el riesgo que yo veo es doble. En primer lugar, como toda norma penal, cumple una función objetiva. Es decir, efectivamente, tipificar esto no va a tener ningún impacto en la reducción del problema. Ningún impacto. Por el volumen del problema, bueno, por toda una cantidad de razones, a las pruebas me remito, ¿no? Podemos ver lo que ha pasado en Centroamérica, en muchas partes de América Latina. Me tocó estar en Guatemala ahora hace poco, haciendo porque el tema es, bueno, esto si se tipifica, se visibiliza, y sensibiliza, en realidad los operadores después van a poder construir sobre la base de esta herramienta. Hace pocos meses atrás en Guatemala, que lo tipificó en el año 2008, hicimos un ejercicio con operadores judiciales, policiales,
y ministeriales de alto rango sobre cómo podían descomponer ellos las distintas modalidades de homicidio. Ninguno de esos operadores incorporó la modalidad del femicidio como una modalidad específica del homicidio. Y seguían hablando de homicidios pasionales, una cosa que me sorprendió, ¿no? Tienen 10 años de una ley con una reforma procesal penal importante, con unas fiscalías potentes que han trabajado mucho, y en la cabeza... O sea, tengo muchas dudas en torno a los efectos prácticos, ¿no? Y luego por esto también del impacto que esto tiene en términos de seguir alimentando otros procesos sociales más generales que van en una línea, ¿no? En esto, bueno, hay que dar la discusión sobre las señales, ¿no? Que son cuestiones centrales desde el punto de vista político. A mí el tema que me preocupaba justamente es que estábamos dando esa señal. No es que había que dar la señal, sino que estábamos dando justo esa señal. Pero bueno, eso es una discusión político-ideológica de oportunidad que marca un poco la discrepancia. Hay dos modalidades de incorporarla, ¿no? Mediante una ley integral, como han hecho muchos países en América Latina, o modificando el código, como han hecho otros países. La gran mayoría, salvo el caso de Argentina, si no me equivoco, Argentina siguió un camino bastante parecido al nuestro, que es una modalidad especialmente agravada, ¿no? En el resto se creó un delito autónomo. Porque es la otra discusión. Bueno, si efectivamente queremos dar una señal, no agravemos la pena aumentando los mínimos y llevándolo al máximo, y creamos un delito autónomo. Hay toda una discusión ahí. Bueno, ¿por qué tiene que ser? Si finalmente es tan importante, ¿por qué tiene que ser una modalidad del homicidio muy especialmente agravado? Si es tan relevante. Si es ontológicamente diferente, como diría el fiscal de corte, que es una expresión que no la entiendo, que quiere decir ontológicamente diferente. Pero bueno, si es tan relevante como lo es en términos de una tipificación, perfectamente podría haberse incorporado como un delito autónomo, ¿no? El problema es que hasta donde yo sé, por lo menos donde yo participé, esa discusión no se dio. ¿No? Bueno, capaz que sí se dio en algunos otros marcos, no por lo menos en una discusión pública, o por lo menos en una discusión que yo haya podido participar. Pero está bien, nos podemos enfrascar en esto, ya pasó de alguna manera, pero creo que tenemos que salir también rápidamente de esto, así como lo respondo, porque en realidad lo estás preguntando, no era tampoco el eje, creo que rápidamente tenemos que salir. Que construimos, me parece que tenemos que salir hacia otras cuestiones estratégicas y efectivamente pensar diseños preventivos en otra clave, que es realmente lo que me preocupa. Nosotros tenemos la obligación de bajar las tasas en un país aparte que creció, el homicidio creció del 2012 hasta ahora, tendencialmente, ¿no? Un salto importante. Eso es todo un desafío y dentro de ese contexto la violencia hacia la mujer explica también en parte ese crecimiento. Y la obligación es reducir esas tasas y ponerle mucha cabeza para trabajar en clave preventiva. Entonces me parece que esto que tenemos entre manos, que es enorme, bueno, tenemos que volver a jerarquizarlo, darle el eje y la centralidad que tiene, y además de apoyar la ley, creo que después hay que hacer también un trabajo de seguimiento y de profundización política. La ley lleva mucho tiempo en el Parlamento, ¿no? La presentamos en abril, pero en realidad se abrió la carpeta en octubre. Hasta octubre, de abril a octubre estuvo la discusión de presupuesto y el Senado, la Comisión de Población y Desarrollo, no trabajó la ley. Así que ahí tenemos 6 meses donde la ley estuvo guardada. Por otro lado, también, bueno, luego se abre en octubre, tenemos el receso, las comisiones terminan de trabajar más o menos en diciembre, así que diciembre, enero, yo diría que parte de febrero también es tiempo muerto. Yo creo que cuando se abre la ley y se ven los 103 artículos, yo creo que la Comisión tiene un primer impacto, no solo por lo larga de la ley. Hubo un primer rechazo a que del Ejecutivo se enviara una ley tan larga como decían,
pero con un contenido realmente innovador. Innova en la definición de violencia de género, en la complejidad y las dimensiones, es decir, no deja ningún elemento de la vieja ley de violencia doméstica, que fue en su momento, en el 2002, superrevolucionaria. Entonces yo creo que en esos primeros meses el contacto era ¿cómo vamos a trabajar esta ley? Hubo mucho debate, me parece, más conceptual general, antes de entrar en el articulado en particular, que creo que se entra en marzo, en forma profunda. En marzo yo creo que la movilización fue muy fuerte. Cuando hablamos de acumulación, yo creo que hay una acumulación del movimiento feminista y de mujeres y de la institucionalidad en relación a la política pública de género, pero también hay una acumulación social de toma de conciencia y eso hizo eclosión en marzo, sí por el número de mujeres asesinadas, gravísimo, una por semana, gravísimo, pero quiero decirles que en el año 2015, cuando yo comencé este periodo de gobierno el 8 de marzo, mi primer 8 de marzo, había muchas más mujeres asesinadas en el 2015 que en el 2017, en ese periodo de enero y febrero, que el movimiento feminista también estaba movilizándose y reclamando, pero la respuesta popular fue bien distinta, ¿no? Entonces, hubo un proceso de acumulación diferente. Yo creo que el 25 de noviembre, donde el movimiento de mujeres y feministas reclama al Parlamento la rápida discusión de la ley, así como la reacción de marzo, obliga a un estudio profundo y analítico y también político en relación a la ley. La ley se puede discutir desde la técnica legislativa, esto ha incidido muchísimo, ¿no? Si esta ley respeta la técnica tradicional de cómo escribir leyes, en realidad no la respeta, porque es una ley que parte de un análisis bastante importante de los marcos legislativos acumulados en América Latina, entonces toma mucho de la experiencia internacional, toma mucho de las recomendaciones de Naciones Unidas, entonces no es una ley que haya sido escrito con la tradición de las leyes uruguayas, con la tradición nacional, sino que se alimenta mucho de lo internacional, entonces ahí rompe esquemas. Si rompe esquemas el tema, rompe esquemas la técnica legislativa, el tipo de lenguaje que usa, que es un lenguaje muy volcado en los derechos humanos, no es el típico lenguaje de nuestra legislación. Entonces, digamos que enfrenta al núcleo de la comisión a una ley innovativa. Yo creo que además la están estudiando con seriedad. Entonces, una ley tan innovativa y que la quieren estudiar en serio, bueno, con los tiempos legislativos, que no es que, como quizás pensemos nosotros, ¿no?, que estamos 10 horas metidas con el mismo tema, no es así, la comisión se reúne 2 horas estrictamente una vez cada 15 días. Entonces, en realidad, el tiempo que usa el Parlamento para discutir los distintos proyectos de ley no es el ritmo que uno pensaría. Así que en ese sentido yo realmente como en el lugar que ocupo en este momento desde el Estado uruguayo, yo creo que el impulso que dio la movilización del 8 de marzo, así como el papel de las organizaciones de mujeres reclamando, han sido elementos importantes. También la unidad temática de derechos de la ciudadana al interior del Frente Amplio también jugó su papel político en la fuerza política, ¿no? La fuerza política en 2 veces, en 2 plenarios y creo que en alguna mesa política tomó el tema de la ley y la priorizó. Es decir, que la ley está siendo 2 veces priorizada por la fuerza política para que su bancada Frente Amplista en el Senado y en diputados la tomen con prioridad. Es decir, esos elementos están puestos sobre la mesa. Esto es para saber,
uno diría, y bueno, igual podría haber sido más rápido, pero es para saber un poco cómo está siendo el proceso. Yo creo que ellos en realidad tenían un compromiso de terminar y llevarla al Pleno del Senado en el primer semestre. Lo tienen que hacer antes de que le llegue el presupuesto nacional, que está ahora en diputado. Así que yo creo que rápidamente, en poco tiempo va a estar a discusión en el Senado. No va a ser el proyecto de ley que presentamos, seguramente. Bueno, ese es el trabajo del legislador y de la legisladora, ¿verdad? Producir, hicimos una propuesta, va a haber cosas que van a cambiar. En algunas estaremos de acuerdo y en otras no. También las leyes, les pasa eso, ¿no? Cuando uno envía proyectos de ley, también el producto nunca es exactamente lo mismo que uno presentó. Lo importante es que esta ley es tan detallada y tan explícita que no va a requerir reglamentación. No es una ley que está esperando una reglamentación. La ley, hay aspectos de la ley que inmediatamente van a tener fuerza de ley, que son las dimensiones de la violencia, los derechos de la víctima, los lineamientos hacia las instituciones. Las instituciones van a quedar el menos en relación a la ley. Entonces, si bien efectivamente no se está demorando la discusión por una discusión presupuestal, y yo me alegro, porque si no, no se votaba nunca. Porque la experiencia nuestra es que con ley aprobada, con ley sancionada y promulgada, bueno, digamos, quienes tenemos cargo de responsabilidad con el apoyo de la sociedad civil organizada, vamos peleando los presupuestos. Si no, de antemano, bueno, es presupuesto cero y no tendríamos un avance en la política pública de violencia de género. Así que no, se está demorando porque realmente es una ley compleja, innovativa y que pone en el centro la discusión de un tema que si bien se ha politizado, si bien la ciudadanía habla de femicidio antes de que esté el proyecto de ley, los medios de comunicación hablan de femicidio antes de este proyecto de ley, por eso yo creo que ha sido interesante la discusión del femicidio, porque identificó el problema. Debo decirle a Rafael que comparto las mismas dudas con respecto a lo punitivo, que quizás hayan algunas modificaciones, no en lo de femicidio, pero sí en algunos otros artículos. Y bueno, ese es el papel del Parlamento, discutir esos aspectos. Yo creo que se va a aprobar la ley de femicidio tal como está, que son ahora los tiempos parlamentarios de la Cámara de Diputados, pero realmente no creo que haya una discusión en ese punto. La discusión fue previa, está esa discusión si tiene que ser agravado o muy especialmente agravado. Se optó por darle una especial gravedad, muy especial gravedad, y eso, como todo, puede ser discutible, pero digamos que los factores, ¿no? Los factores son interesantes, ¿no? Es el factor de la violencia sexual, es el factor de cuando una mujer es muerta, ya había optado por separarse, había optado por romper ese vínculo afectivo, y cuando es muerta porque se niega a retomarlo, es decir, en el uso de su libertad se niega y ahí es asesinada. No sé, a mí me parece es interesante ver los factores por los cuales justifica los legisladores y las legisladoras del Senado en ponerlo como muy especialmente agravado. Pero sí comparto que no es la ley integral es lo que nos va a permitir una política pública de lucha realmente contra esto. Me pareció muy interesante y comparto también que es algo que fue una de las primeras discusiones, el título de la ley, ¿no? Porque es por una vida libre de violencia de género para las mujeres, si excluimos a las niñas y a los niños, y por qué hacia las mujeres si es de género. Y bueno, es que es cierto, por un lado hay otras violencias que no son de género, que son generacionales, que sufren las niñas, niños y adolescentes, y por otro lado hay violencias que sufren los hombres y que son de género, ¿no? Y eso también hay que profundizar. Así que me parece muy bien
muy importante la precisión que enriquece Rafael en este punto, porque es lo que justifica esta ley que sí tiene un carácter programático e institucional muy fuerte. Nada más. Lo mío va a ser cortito, porque ya éramos pocos al principio, ahora somos menos, entonces... y el hecho de que fuéramos pocos al principio y que seamos pocos generalmente en este tipo de eventos también indica algo, ¿no? Por suerte éramos muchas y muchos el 8 de marzo. Yo creo que hay un antes y un después del 8 de marzo, sin duda alguna. Y creo que el hecho de que esta ley todavía no se vote es multicausal. Las explicaciones nunca son lineales ni sencillas. Por suerte, porque además si no, nosotros nos moriríamos de hambre. Si todo el mundo pensara igual y actuara de la misma manera y tuviera las mismas razones, estaríamos en el horno. Por lo tanto, creo que me parece que hay razones que tienen que ver con algunas de las cosas que ya se dijeron. Yo quisiera retomar lo que dijo Rafael hoy sobre el backlash. Yo creo que sí que hay un backlash. Y creo que también esa es una de las razones, no es la única, por la cual no se vota esta ley integral. Creo que hay gente que está preocupada porque el discurso feminista ha avanzado mucho en la sociedad. Así como estamos todos fascinados porque no se diga crimen pasional, no nos olvidemos que el año pasado el presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo crimen pasional. Y fue una discusión pública muy fuerte, de la cual tuvo que terminar hasta pidiendo disculpas. Pero creo que también, y acá quiero hablar de lo presupuestal, lejos está de mí defender el Poder Judicial, pero ni se me ocurre. Pero también es bastante difícil poder aplicar leyes, no es la única razón tampoco por la cual no se aplican bien. Hay 2 acordadas de la Suprema Corte pidiendo que por lo menos la 17.514 del 2002, que todos ahora estamos criticando, pero que nos costó mucho esfuerzo que se aprobara y hubo que negociar muchísimo para que eso se lograra. Hay 2 acordadas de la Suprema Corte, una iniciativa de la sociedad civil y otra por la propia Suprema Corte, diciéndole a los jueces y a las juezas, por lo menos esto que hay, aplíquenlo bien. Y no se aplica porque, como muy bien también dijo Rafael, hay una ideología que hace que estas leyes que nosotros tenemos, todas, sean hechas a imagen y semejanza de los códigos imperantes desde el punto de vista de la heteronormatividad patriarcal. Y cada uno de los que lo aplican desde esa cabeza y no desde otra cabeza. Con lo cual, cuando se haga la ley, si algún día se aprueba la ley integral, por supuesto que no va a ser coser y cantar. Pero también esa ley integral tiene muchas cosas que tienen que ver no solo con el Poder Judicial, sino que tienen que ver con el resto de las instituciones que de alguna manera pueden ayudarnos. De todos modos, no creo que si persiste esta pelea, esta discusión entre el legislativo y el Poder Judicial y se lo sigue sin dar ningún tipo de presupuesto como para que pueda incrementar sus servicios, también creo que cualquier ley va a ser bastante difícil desde el punto de vista judicial de poder implementarla. Y eso me parece que también es algo que lo tenemos que tener claro. Bien, creo que sería oportuno ir terminando, más que nada también por la hora, y tuvimos mucha información y opiniones. Sería muy dificultoso hacer una síntesis porque se vertieron muchas ideas interesantes, algunos puntos de encuentro, otros no tanto, algunas discrepancias con la ley, algo ahí de lo punitivo en lo que yo particularmente coincido también, también desde lo conceptual en muchos de estos aspectos. Algunas discrepancias, también rescatar la importancia, ¿no? Rafael decía, es una ley necesaria, imprescindible, no suficiente. Ahí hay un compromiso que tenemos que seguir insistiendo todas y todos. La sociedad civil tiene un rol protagónico y sin lugar a dudas es un compromiso que tenemos que asumir
desde lo real, porque pensaba también un poco en función de lo que había dicho Teresa y creo que transversalizó las tres intervenciones. Me hizo acordar a Nuria Varela, que es una escritora española, que ella habla de la sociedad del simulacro. Y dice que muchas veces estamos habituados a la gimnasia de un discurso políticamente correcto que no se condice con las acciones que realmente llevamos a cabo, ¿no? Y qué interesante y qué importante es realmente estar comprometidos y comprometidas desde lo real, desde el hacer, un poquito desde nuestro pequeño grano de arena. Esta actividad tiene que ver con eso, desde el hacer, desde realmente construir, desde un discurso que lo proponga, pero desde una realidad que tenga una coherencia con ese discurso. Y ahí creo que nos falta mucho. Creo que es muy interesante también como fuerza política que nosotros demos esta discusión, que seamos críticos con nosotros mismos, que es fundamental, muchas veces nos falta, porque construir y la arquitectura de un proyecto de cambio real que nos permita seguir caminando en pie de igualdad tiene que ver con eso. Por nuestra parte, nuevamente agradecerles. Seguramente vamos a estar convocando alguna otra actividad en el marco de este ciclo de debates que comentaba hoy al inicio y nos estaremos encontrando seguramente en otras actividades porque compartimos la misma trinchera. Así que muchas gracias.